micro especialísimo presentado por la gente amiga de Distribuidora Forma, con don Alberto a la cabeza, de la Asociación Cultural Belgraniana. Argentina antes de Argentina, la proto-Argentina industrial, es el tema sobre el cual vamos a ir aprendiendo seguramente muy y mucho en la tarde de este lunes con el profesor Germán López, que, como ya ustedes seguramente saben, dirige la Asociación Belgraniana. Profe, bienvenido, muchas felicidades, muchas gracias por estar. Gracias, Mario, un placer estar nuevamente en tu programa. Bueno, vos habías iniciado, recuerdo, esto de Argentina antes de Argentina, ¿no? Y habías tocado algunos aspectos, pero ahora digo, qué interesante esto, la proto-Argentina industrial, ¿eh? Me quedé ahí con mucha gana de aprender más sobre esto, porque evidentemente también es un aspecto muy llamativo, ¿no? Una protoindustria. ¿Cómo es esto? Exactamente, Mario. El lunes pasado habíamos mencionado que hubo una Argentina anterior a la conformación del Virreinato del Río de la Plata, es decir, antes de 1776, ¿cierto? Esa Argentina, habíamos dicho, tenía su centro en la región de Tucumán, que abarcaba, en una región abarcaba las actuales provincias de Santiago del Estero, por eso se le llama Santiago del Estero madre de ciudades, porque a partir de allí se conformaron Tucumán, Catamarca, La Rioja, Córdoba, es decir, una gran región que dependía administrativamente del Virreinato del Perú. En términos económicos, este país era un país protoindustrial, es decir, todo relacionado con la industria minera, en el Cerro Rico del Potosí particularmente, ¿no? Estamos hablando del siglo XVII, de lo que va del 1600 al 1700. Es un importante desarrollo industrial. Tenemos que tener en cuenta que en esa época Inglaterra recién se estaba iniciando en el camino hacia lo que iba a ser la revolución industrial. Ese camino Inglaterra lo inicia a partir de 1550. Hasta ese momento era un país pobre. Lo que hacía era vender lana a los Países Bajos, es decir, que mientras nosotros desarrollábamos la industria minera, ellos exportaban lana en bruto a los Países Bajos. En bruto significa sin procesarse, sin lavar, así como la sacaban de la oveja, la vendían. La industria textil en ese momento la tenían los Países Bajos. Esto venía desarrollándose de este modo hasta que Isabel I de Inglaterra toma una medida que va a cambiar el curso de la historia. ¿Por qué? Porque va a prohibir la importación de productos textiles de los Países Bajos. Y enfatizo la palabra prohibir, porque dice, es decir, no les compra más productos textiles manufacturados a los Países Bajos. El historiador argentino, Marcelo Bullo, en su libro La insubordinación fundante dice, y voy a citar, dice, entonces, ¿qué hace Isabel? Lleva lo que hoy llamaríamos empresarios, gerentes y obreros de los Países Bajos a Inglaterra y les regala tierra al lado de los ríos. ¿Por qué? Porque entonces los engranajes de la fábrica trabajaban con la fuerza hidráulica, con la fuerza del río. Y así se industrializa por primera vez Gran Bretaña. Es decir, Inglaterra se va a industrializar, se va a poblar de industrias textiles a partir del más gigantesco proteccionismo económico que conoció la historia de la humanidad. Eso sí que es promoción industrial, ¿eh? Y claro. Eso sí que es promoción industrial. ¿Qué te parece? Qué bárbaro. Y por eso los ingleses son muy inteligentes. Con un gran impulso estatal, por supuesto. Claro, ¿no? claro. Julio dice, no fue la mano mágica del mercado, sino la mano mágica de la buena política. Porque hay mala y buena política. La mano mágica de la buena política es la que va a industrializar Inglaterra y la que va a crear todo su núcleo textil. Es el mismo proteccionismo que va a aplicar el monopolio español a las industrias del virreinato. El monopolio lo que impedía justamente era que la industria virreinal tuviese que competir con otros países. Esto va a cambiar con la revolución industrial a partir de 1780, que es donde se va a lograr bajar los costos primos de la manufactura, por eso fue una revolución. Pero bueno, entonces, paralelamente a esto, existía una confrontación geopolítica que se iba desarrollando paulatinamente en contra de un gran imperio como era en ese momento el Imperio Español. El imperio donde no se ponía el sol. El imperio que había logrado unir todo el comercio bajo una sola moneda.
el real de 8 español, que era el dólar de la época. Todos sabemos que un país se convierte en imperio cuando logra imponer su moneda, ¿no? Eso sucedió con el dólar después de la Segunda Guerra Mundial. En otra oportunidad tenemos que hablar de esta moneda, el real de 8 español, porque fue tomado por los Estados Unidos como moneda de referencia del dólar. Después de la independencia norteamericana, fue tomado como moneda de referencia. Eso era el imperio español, un gran imperio. Entonces, estas luchas que llevaban adelante los países europeos no solamente eran por territorio, sino también y fundamentalmente para Gran Bretaña el dominio de las rutas marítimas, particularmente las del Atlántico, ¿no es cierto? Porque el interés geopolítico se había desplazado del Mediterráneo, como Mare Nostrum, al Atlántico con la conquista de América, y se había convertido en un teatro de operaciones, en un teatro de lucha, particularmente para los piratas británicos. Es decir, piratas, corsarios, bucaneros, son diferentes denominaciones para designar a aquellos que, reconocidos por el Estado o no, se dedicaban al robo y al saqueo, ¿cierto? Bueno, entonces, las rutas del Atlántico eran inseguras por esta cuestión, y obligaba a España a conformar el sistema de flotas y galeones, es decir, una flota de barcos mercantes fuertemente custodiada por galeones, que eran barcos de guerra. Esto le permitía trasladarse con cierta seguridad, pero con las desventajas de que el precio del flete se encarecía mucho. Si cada vez que salían a comerciar tenía que librar un combate, se hacía imposible comerciar, ¿no? Esto se sostenía con un impuesto que se llamaba el impuesto de avería, que representaba el 30% del valor de las mercaderías importadas y exportadas. Es decir, los precios a España le aumentaban exuberantemente, ¿no? Entonces estas flotas y galeones salían de España 2 veces por año, una en primavera hacia el Golfo de México y otra en verano hacia el Istmo de Panamá. Este sistema duró un poco más de 100 años, del 1550 al 1660 aproximadamente. Con el paso del tiempo se hicieron cada vez más irregulares, ¿no es cierto? Y hubo años en que no salieron. Entonces, esto obligó a América a bastarse por sí misma, es decir, a producir lo que España no podía hacer o lo hacía a un precio muy alto. En ese contexto, entonces, se desarrolló la industria que estamos hablando, esta protoindustria. El historiador José María Rosa dice: América tuvo que bastarse a sí misma, y ello le significó un enorme bien. Se pobló de industrias para abastecer en casi su totalidad el mercado interno. Malaspina, escritor del siglo XVII, nos dice que el movimiento fabril de México y el Perú eran notables. Habla de 150 obrajes en el Perú, que a 20 telares cada uno daba un total de 3.000 telares. Y Cochabamba, según Hanke, que era un naturalista también nombrado por Belgrano, dice que consumían de 30.000 a 40.000 arrobas de algodón en sus manufacturas. Es decir, el desarrollo industrial de la industria textil era muy importante en esa época. Y el centro productivo eran los obrajes. Hay un historiador norteamericano que dice, voy a citar, dice: solo las clases altas usaban las telas finas, importadas de España. El común se vestía con los materiales del país. Los tejidos de lana eran los más comunes en la meseta de Nueva España y Perú. Y había abundancia de carnero merino, raza sumamente desarrollada en las colonias. La industria textil colonial fue reconocida oficialmente en tempranos decretos reales. Se hallaban obrajes por doquier, desde Guadalajara en el norte hasta Tucumán en el sur. Y mientras las manufacturas textiles decaían palpablemente en España, la cantidad de establecimientos en las colonias siguió aumentando proporcionalmente con el crecimiento de la población. Esta es una cita de un historiador norteamericano. Entonces, fue durante el reinado de Felipe II cuando la América española comenzó a industrializarse. Y fue en ese periodo también, y esto lo digo como un dato de color, Mario, que se introduce la rueda en América. Las grandes civilizaciones precolombinas, pese a su avanzado conocimiento en astronomía o en arquitectura y en otros aspectos que hacen a su cultura, no conocían la rueda. Tampoco conocían otros aspectos de los avances técnicos de la época, como el hierro, por ejemplo, la brújula, la pólvora, la navegación. Bueno, estaban en ese estadio de la civilización, ¿no es cierto? Pero volviendo a la industria
protegida esta industria entonces de la competencia extranjera, pudo desarrollarse sin impedimentos. Entonces Marcelo Busto en su libro Madre Patria lo describe de este modo, dice: los territorios que hoy forman parte de la República Argentina, Bolivia, Paraguay, Perú y Uruguay integraron el virreinato del Perú hasta 1776. En ese enorme espacio se creó un importante mercado interno, sin que existiesen aduanas regionales y con la ventaja de tener una moneda común y de hablar todos la misma lengua. A modo de ejemplo mencionaremos que los productos textiles elaborados en Tucumán, en la actual Argentina, se vendían en el Alto Perú y Chile. En las provincias argentinas de Santa Fe, Tucumán y Córdoba se creaban mulas que se enviaban a las ciudades peruanas de Arequipa, Cusco, Huancayo y Cajamarca, e incluso a Quito y al sur de Colombia. Para comprender la importancia de ese comercio es preciso aclarar que las mulas eran los camiones de la época. Todas las mercancías se transportaban en los lomos de estos animales y, como es lógico, nadie quería enviarlas vacías desde Argentina hasta Ecuador o Colombia. Bullo dice así: las mulas partían cargadas de yerba mate, también conocida en aquellos tiempos como el té de los jesuitas, y de productos de cuero, como botas, monturas y cinturones. Sin embargo, no podemos olvidar que las mulas son el resultado del apareamiento de una yegua y un burro. Por lo tanto, como si fueran camiones, cada año había que producir las miles de mulas que necesitaba ese cordón protoindustrial minero que se extendía desde Bogotá hasta la ciudad de Córdoba. La banda oriental, Buenos Aires y Santa Fe, enviaban al Perú ganado vacuno semisalvaje que los comerciantes intercambiaban por productos textiles. La yerba mate paraguaya, vía Mendoza, cruzaba la cordillera y se vendía en Lima, Arica, Guayaquil, Panamá y México. Las provincias argentinas de Mendoza y La Rioja vendían vino, y San Juan aguardiente en el Alto Perú, Santa Fe, Buenos Aires y Asunción. La ciudad de San Luis exportaba a Buenos Aires frutas secas y ponchos. Cusco y Quito y Cochabamba vendían su producción textil en Jujuy, Salta, Santa Fe o Buenos Aires. La región del Tucumán, gracias a su riqueza de bosques, se especializó también en la exportación de carretas y de materias primas para la industria minera altoperuana. Cada región del virreinato se fue centrando en la producción de una o dos mercancías que, por diversas razones, dice Julio, costes de producción respaldados por ventajas comparativas o facilidades de transporte, tenían un precio competitivo en el mercado interno. Entonces, un documento de la época, de 1677, evaluó el tráfico de 40.000 vacas, 30.000 mulas, además de 20.000 arrobas de yerba paraguaya. Una arroba es 11 kilos y medio, ¿cierto? Y algunas cantidades de tabaco y azúcar que pasaban por Santiago del Estero en viaje hacia Potosí cada año. En 1689, el gobernador de Tucumán calculaba en 800.000 pesos el valor de las mercaderías enviadas de las provincias de abajo, que era la región de Tucumán, las provincias de abajo, a Potosí. En 1692, otro gobernador se refiere a una suma de más de 1,5 millones al año. Una gran estancia en la campaña electoral raramente superaba los 10.000 pesos de ganancia. Es decir, ahí vemos la magnitud entonces de este desarrollo industrial. Sí, sí, sí. De esto se puede deducir que los pobladores del virreinato del Perú no fueron víctimas del monopolio español, dado que ese monopolio fue la causa de que surgiera la vida industrial. José María Rosa hablaba de autonomía industrial de la América española. Sin embargo, lo que España no pudo hacer fue frenar el contrabando que se introducía por el Río de la Plata. Había perdido el poder sobre el Atlántico, disputado, como decíamos anteriormente, por Gran Bretaña. Y este contrabando, dice José María Rosa, imposible de perseguir, acabó siendo tolerado. Tan tolerado fue el contrabando, tanto se lo consideró un hecho real, que la aduana no fue creada en Buenos Aires, sino en Córdoba, la llamada aduana seca de 1722, para impedir que los productos introducidos por los ingleses y holandeses en Buenos Aires compitieran con los industrializados en el norte. No olvidemos que la ciudad de Córdoba se encuentra a 700 kilómetros de distancia del puerto de Buenos Aires, ¿cierto?
dice José María Rosa. Sí, pues en el Virreinato del Perú hubo dos zonas aduaneras, la monopolizada y la franca. Aquella con prohibición de comerciar y esta con libertad, no por virtual menos real, dice José María Rosa, de cambiar sus productos con los extranjeros. Y aquella zona, la monopolizada, fue rica, no diría riquísima, pero sí que llegó a gozar de un alto bienestar. En cambio, la región del Río de la Plata vivió casi en la indigencia en esa época. Entonces, aquí donde hubo libertad, dice Rosa, hubo pobreza. Allí donde se le restringió la prosperidad, hubo prosperidad. Y eso que Buenos Aires tenía una fortuna natural en sus ganados cimarrones que llenaban la pampa. Los contrabandistas se llevaban los cueros de estos cimarrones, necesarios como materia prima en los talleres europeos, dejando a cambio sus alcoholes y avalorios, dice Rosa. Era un trueque muy parecido al que realizaron hasta ayer los comerciantes blancos con los reyesuelos de África, dice. Buenos Aires entregando los cueros de su riqueza pecuaria por productos extranjeros. No podía tener y no tuvo industrias dignas de consideración. Era tan poco rica que el cabildo empeñaba sus masas de plata para mandar un enviado a España. Indudablemente, el virtual libre cambio no reportaba provecho alguno. Todo lo contrario, no solamente no hubo industrias a causa de la fácil introducción de productos europeos, sino que los contrabandistas acabaron por extinguir el ganado cimarrón. Esto lo dice José María Rosa, ¿no? Entonces, la temprana industrialización de la América española demuestra que entre España y América no existía la típica relación metrópoli-colonia. ¿Por qué? Porque nunca la metrópoli deja que sus colonias se industrialicen. El papel de las colonias históricamente fue ser exportadoras de materia prima, como lo somos nosotros ahora. Les dejo a los oyentes poner el nombre de la metrópoli que nos domina, ¿no es cierto? Pero no es casualidad que siempre se hable de exportar materias primas y no de productos industrializados. ¿Cuándo se termina esto? Cuando se adquiere el libre cambio con el advenimiento de la independencia. Belgrano se va a dar cuenta de esto, porque él era un avisado economista, ¿no es cierto? Por eso dice, hay que terminar el monopolio. Belgrano estaba en contra del monopolio, pero tenemos que adoptar políticas proteccionistas, como hacen los ingleses, el pueblo más inteligente en el comercio, dice Belgrano. Y más adelante agrega su definición de libre comercio. Y con esto termino, Mario. Es muy interesante esta concepción de libre comercio que tiene Belgrano, porque lo explica de esta manera. Dice, las restricciones que el interés político trae al comercio no pueden llamarse dañosas. Esta libertad, tan continuamente citada y tan raramente entendida, consiste solo en hacer fácilmente el comercio que permite el interés general de la sociedad bien entendida. Lo demás es una licencia destructiva del mismo comercio. Qué bárbaro. Ese es el concepto que tenía Belgrano sobre el libre comercio, ¿no es cierto? Muy bien. Bueno, esto se está discutiendo actualmente, Mario. Claro, así que claro, sí. Esta convención por esto, ¿no es cierto? Sí. Profe, como siempre, excelente la alocución, una visión bien documentada, ¿no?, de este tema. Te agradezco infinitamente un aporte tan genial como este, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Mario, y saludo a todos todavía. Gracias, querida. Hasta la semana que viene, ¿eh? Hasta la semana que viene.